Hello, my name's Merlin Sheldrake. I'm a biologist and author of Entangled Life, How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds, and Shape Our Futures. I'm sorry I'm not going to be present for the Fungi Fest in Valdivia, and hope that you're having a wonderful time. Many thanks to all the organizers for putting together such an exciting event. I invite you to look at the program online at fungifestchile.com. Enjoy. El bosque para mí es algo sagrado. Cuando salgo ando feliz que ando en la montaña, buscando o recolectando. En la montaña uno te da energía cuando entra a la montaña. Los aromas de los árboles. A mí me saca de cualquier estrés cuando uno se estresa de repente. Entonces el bosque te da energía, te da el alimento necesario para uno.
Uno, para mí el bosque es sagrado. Mira, aquí pillamos las guatitas, ¿ves? Estas son las famosas guatitas. Pero no sé qué nombre tendrán, pero estos los conozco por guatitas. Yo no lo conocía, aquí mi esposo me dijo que se comía. Y ahí empezamos a comerlo, no hace mucho, hace como 13 años más o menos. Yo lo vi, pero no lo comíamos con mi abuelita tampoco porque no sabíamos si era comestible o no. Pero acá José dijo que se comía y él nos dijo que se comía, entonces ahora lo comimos. Este le faltaba tu abrirse, ¿ves? Aunque igual ya estaba algún bichito haciéndole daño. Ahí tiene ese que le digo yo como libro. E incluso los animales se los comen. Una vuelta dejamos uno visto ahí en ese guaye. Y dijimos, fuimos a la montaña, pues de vuelta lo pasamos a buscar y andaban los animales aquí. Y cuando pasamos a buscarlo, sabes que no estaba ni muestra, se lo habían comido. Y era uno así de grandote. Así que igual los animales se los comen. Sabimos porque lo vimos. A mojarle con hojas y el hoyito. Y esta, donde estamos ahora, es una montaña donde nosotros recolectamos siempre. Estamos recolectando, salimos a recolectar el hoyo, porque tenemos el hoyo aquí cerquita y changle. Y además los troncos de repente cuando anda pilla al tiro huiques también. Así que pillamos variedad de hongos en este bosque. Por aquí suelen salir, pero ahora no se ve ninguno. El que sale menos ahora es el cargal. El cargal casi es muy escaso que se encuentre. Antes salía mucho, pero ahora no hay tanto. Mis abuelitos me enseñaban que había que taparlos para que vuelvan a salir al año siguiente. Pero todos los años no sale ahí mismo donde nació el hoyo, por ejemplo. Salió aquí este año, suponer que haya nacido aquí, y después ya ese se corre, pues puede salir allá donde anda la perrita, o más abajo, o más arriba también puede salir. Tampoco se aleja, pero siempre están con su compañero. Vamos a mirar si hay changle para allá. Porque allí no creo que haya. Allí solía salir changle igual. Sí, aquí hay un changle. Ahí está acompañado con otro tipo de hongo. No sé qué clase de hongo. Podrían comerse eso también. hacer un sofrito de puro hongo. Pero lástima que no se sabe qué hongos son estos. Está recién creciendo, parece. Lo está haciendo pedazo. ¿Viste que ahí tiene caído eso? Ando mirando esos changles morados que suelen salir. Unos moraditos, son bonitos. Aquí suelen nacer esos, pero no se ven. No se ve ninguno. Ningún moradito. Ahí hay uno, mira que tenemos suerte. Ahí están haciendo. Mira. O sea, el changle. Es el changle morado que sale aquí. Ese no tenéis para qué echarle aquí porque es medio picantito. Viene preparado. Acá mi esposo no lo comía, me dijo que eso no se come. Cuando salimos a buscar, le dije, época de los changles, salgamos a buscar. Ya me dijo, salimos a buscar. Pues. Y pillamos de esos moraditos. Y yo le dije, mira, que hay changle morado. No, me dijo, eso yo no los como porque puede ser venenoso. Yo le dije, no, pues eso no son venenosos. Así que los agarramos, los llevamos, pues, y él pensaba que era venenoso el hongo. Y no, pues, no es venenoso. Porque como todavía no muero yo. Yo lo junto con los otros. Porque es morado, al tomarlo todo es morado, pero tú lo echas y le mandas en agua caliente,
no se le va el color, no se sabe cuál era el morado después. Sí, porque pierde su color. Pero al comerlo sí, porque es más picantito. Ese era un río antes, y tanto que de repente se explota demasiado. Suena así nomás, va como un riachuelo, chiquitito. No salen todavía. De aquí se veían antes amarillas mías. Mira, botaron el árbol aquí porque no lo había visto yo. Menos se ve la lollita. No se ve nada. Ahí salía un... Bueno, como no sale a lo mejor todavía. No se ve. Esta siempre la ocupo yo, incluso tengo lana de este color teñido. Naranjito. Igual, viste que la naturaleza te da hartas cosas. En vez de estar comprando esas cosas de pueblo, tenés para teñir. Las raíces de los árboles igual. También se tiñe, pues con el michay igual se tiñe. El michay te da dos colores, pero según el mordiente va dando los colores. El radal también da colores. Así que tenemos, como decirla, para mí es como una riqueza que tenemos porque tenemos todo, pues ya no estamos comprando para teñir. Si lo sabemos teñir bien, tenemos todo. Yo creo que a lo mejor los hongos también tiñen porque el hoyo ese te da un agua amarilla. Y yo digo que a lo mejor al hervirle las cositas naranjas que uno le saca encima, le manda un hervor, yo creo que se pega. No lo he hecho, sí, pero voy a hacerlo algún día. Sí, ahora ya como que ha bajado, ha mermado un poco. Porque también muchas destrucciones, los árboles igual, los guayos sobre todo, las montañas. Incluso ya no quedan esos árboles que daban hongos porque también se han destruido. Y la otra que también por los incendios, todo eso. No solamente la gente que ha explotado, sino que también se han quemado. ¿Cuántos animalitos en la montaña igual que se han quemado en montañas grandes? Son los pájaros, de repente están anidando. Y justo llega el incendio, queda todo destruido. Así que eso es diferente. Mucha destrucción ahora. La gente no sabe cuidar, valorar lo que hay. Se ha quemado la mayoría de las cosas. Y lo mismo, ojalá ahora como vamos, ojalá que los niños vayan aprendiendo más cosas mejores para que vaya reproduciéndose esto. Para que le den más educación, no boten basura, no anden quemando en cualquier lado por ahí. Y ahí es donde previene los incendios después. Abarca todo, abarca la naturaleza. ¿Cuántos animales hay debajo de la montaña? El bosque es vida para mí, todo. Porque si no estuviera el bosque, no sé, pues el bosque es encantador. Yo salgo al bosque y yo me olvido de lo que está pasando allá. O sea, por eso digo, es vida, porque uno a la vez de eso encuentra igual sanación, porque puede tener muchos problemas, pero si va al bosque uno se olvida de los problemas, porque ve otras cosas, ve otro mundo, es como otra ciudad. Entonces, pucha, y todos los días hay cosas diferentes, aunque usted haya pasado miles de veces en el bosque, pero todos los días encuentra algo diferente. Entonces, cuando uno se cría en el campo,
el campo de cierto modo a uno le atrae, o sea, es el mundo de uno. O sea, yo puedo tener muchos problemas de repente, pero si yo me doy una vuelta en el campo y llego a la casa y encuentro todo la paz, pues en cambio en la ciudad uno lo único que encuentra es la bulla. Entonces a mí me llena eso, tener todas mis aves, salir al campo, en las mañanas, levantarme temprano, que es la vida. Me gusta trabajar el campo, me gusta estar haciendo siembra, me gusta vivir también de las cosas que da el campo. Entonces siempre estoy en la huerta, sembrando por allá, siempre estoy en diferentes cosas. Sí. Bueno, aquí adentro está donde se hizo el cultivo de hongos ostras inoculados en tronco, en árbol de madera de guaye. Bueno, el año pasado dio muy poquito, pero este año dio, que yo lo pesé, que dio los 10 kilos 800 gramos. Esto parte, lo primero fue que cuando llegaron los españoles, llegaron Ignacio, bueno, venía con un grupo de más chiquillos que venían de allá de Infor. Se planteaba quién podía, quién se entusiasmaba en tener un cultivo de changle y como era algo innovador, pucha, yo siempre estuve dispuesta a lo que viniera. Entonces me entusiasmé, nos entusiasmamos con Ramón, porque siempre andábamos los dos con Ramón también. Y hagámoslo, y se hizo. Vinieron acá, empezamos a hacer zanjitas, hacer como un té de changle, y que luego lo llevamos a la tierra, lo tapamos y todo. Entonces es como llevar las esporas a la tierra. Ya, salga para allá. Vamos a conocer el mundo allá. Aquí hay unos grandes. Mira, aquí hay uno que está camuflado, tapadito. Aquí hay otro. Este ya debe estar pesando como medio kilo porque es muy grande. El changle nosotros lo empezamos a reconocer, que no le decíamos changle en esos años, nosotros le decíamos las patitas de ratón, porque así los habían enseñado a nosotros. Y después con el tiempo le empezaron a decir changle, pero antes le decían tanchi, algo así, pero era otro nombre. Entonces después yo no sé si la misma gente que fue conociendo le fue dándole, amononando más el nombre, pero no se conocía como el changle. Entonces, en ese tiempo nosotros recolectábamos para nosotros, no era para... Ahora ya es más comercial, ya, pues ahora ya uno anda pensando, pucha, voy a vender. Antes no era así, antes podía encontrar mucho changle, de hecho se descomponían ahí mismo porque la gente no le llamaba la atención. Y en esos años, si nosotros los veían, uno siempre andaba recogiendo así como escondido. De repente era mal visto que usted recogiera hongos, porque andan recogiendo hongos los pobres, estos no tienen nada, o sea, era como muy discriminado. Igual que antes nadie quería ser, pucha, los mapuches éramos como discriminados. Nadie quería, si tenías un apellido, a lo mejor un parentesco con un mapuche, era mal visto. Entonces, nadie quería ser mapuche. Hoy en día se dio vuelta todo, porque ahora andan buscando hasta la tercera, cuarta etapa más atrás, porque todos quieren ser mapuche ahora. Todos quieren tener de algo, y el que no es mapuche quiere estar viviendo al medio de los mapuches porque le gustan las tradiciones. Entonces están valorando mucho más eso. Y ojalá que es eso lo que a ellos les están interesando, no sea solamente el querer saber, sino que también respeten el territorio mapuche, por las tradiciones mapuche. Y eso, y yo pienso que lo que más hay que respetar, yo pienso que es el bosque, el campo, porque de esto a nosotros nos da vida. Porque si nosotros empezamos a destruir, a cortar todo, no sé, pues, a lo mejor el día de mañana no vamos a tener changle.
Y ahí es donde llegamos un poco la nostalgia porque dice, pucha, que cuando yo no esté, ojalá que alguien de mi familia siga esto protegiendo lo que nosotros hemos protegido. Y en muchas partes no es así, pues lo primero que le interesa en la plata es vender. Yo vendo porque así yo tengo plata, pero no sé, no sé, pues yo pienso que a la vez es destruir lo que nuestros abuelos nos dejaron. Porque esta tierra que donde nosotros estamos era tierra de mi abuelo. Y mi abuelo, mi mamá heredó acá. Después mi mamá falleció y bueno, y seguimos nosotros las herederas. Algún día nosotros nos vamos a estar o fallecer y mis hijos van a ser los herederos. Entonces, mis hijos también le enseñan a sus hijos el valor, el valorar el bosque, valorar lo que tienen, valorar el campo, valorar los hongos, porque si no hay hongo no tenemos vida tampoco. Bueno, este es como un plan piloto todavía, porque estamos viendo, este es el primer cultivo donde nos caímos, nos levantamos, donde aprendimos, de aprendizaje más que nada, donde cometimos los errores, es como decir, es el aprendizaje, el primer año que estamos con este cultivo. Pero sí ha dado sus buenos frutos porque no los ha ido mal, hemos vendido, es motivador porque uno va viendo los resultados y le va tomando más cariño. Pero también es como la guagua que uno tiene, porque como es nuevo es algo bonito. Estas son las bolsitas. Y estas bolsitas tiene la fecha de que se inoculó la semilla de estas pajas, estas cañas. Y aquí tenemos de dos tipos, pues hay una que trajeron de afuera y otra que es nativa de acá de la zona. Mire estos son los hongos ostras. Y si se da cuenta que las nativas son más grises, más por encima, que las otras son más blancas. Esa es como la diferencia. Así que si bien es cierto, uno igual hemos sacado hartos kilos, pero pienso que todavía estamos ahí, que todavía falta, porque todavía no se dan como esa donde uno puede entregar, donde yo puedo tener mucho y poder falta para llegar a eso todavía. Y esa es la parte que más está costando, porque esta zona es donde la gente no conoce mucho el hongo ostra. No es como el changle, porque uno le habla de changle, todos quieren tener changle, pero el ostra es más difícil de venderlo. Sobre todo en esta zona. Entonces la gente no valora mucho esto. Sí se interesa en saber, pero como recién recién la está conociendo, está como, ¿será bueno? ¿No será bueno? ¿Me hará mal? ¿Cómo lo preparo? Falta mucho en informar más, yo pienso. Que de repente a uno le tira como los ánimos al suelo, pero de ahí uno se levanta y uno dice, no puedo. Y si yo no hago nada, yo tengo que salir, yo tengo que hacer, yo tengo que ir allá, ofrecer. Bueno, yo participo de una feria campesina, se llama Feria Folil Mapu. Está en Panguipulli, en la municipalidad, al ladito de la municipalidad, donde se quemó la municipalidad. Ahí estamos, los días lunes y viernes, desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Y ahí va a encontrar estos ricos hongos.
Hola a todos, bienvenidos a el FungiFest. Muchas gracias por estar aquí conectados. La presentación que quiero realizar hoy es Hambre Cero, Hongos, una visión de solución. Mi nombre es Ashley Lu, soy panameña, bióloga, profesora y presidenta de Fundación Micológica de Panamá. Espero que le agrade mucho esta presentación. Objetivos de desarrollo sostenible. Como hemos visto, el mundo cada vez definitivamente está en las peores circunstancias. Estamos atravesando una pandemia, estamos atravesando lo que es desastre, caos, guerra, sobrepoblación, desnutrición, pobreza extrema, contaminación. ¿Y cómo podemos nosotros abordar este tema? Definitivamente que es preocupante y por esa razón espero darles a entender en esta charla la importancia que tenemos con el planeta y cómo los hongos pueden ser parte de este proceso. Mala alimentación. Veamos aquí un poquito. En todo el mundo, los comportamientos de los niños en edad escolar aumentan el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. ¿Pero a qué se deberá esto? Podamos ver de que se hizo un estudio y se determinó que muchos estudiantes están acostumbrados a comer comida chatarra, burundangas, soda y alimentos que no aportan un valor nutricional correspondiente a lo que debería consumir realmente un niño, ¿sí? Entonces, ¿creen que esta alimentación estará guiada a las diferencias en clases sociales? Definitivamente sí, porque sabemos que no todas las personas tienen los recursos para poder comprar, por ejemplo, una buena alimentación. Pero eso no quiere decir que tengan que comer cualquier cosa. Se ha visto también de que aunque existan personas con pobreza, pueden sacar al día a día con lo que pueden y lograr aunque sea una buena alimentación. Pero, ¿qué pasa con las clases sociales altas? Ellos están acostumbrados a que si tienen mucho dinero pueden estar comprando mucha comida rápida, muchos dulces, y esto a su vez crea consecuencias en los estudiantes, en los niños. ¿Cómo afecta la economía esto? Definitivamente que la economía con lo que es la alimentación, eso mueve mucho, ¿sí? Mucho dinero. Los restaurantes, cualquier lugar donde vendan comida es parte de la economía de todo país. Entonces, si un lugar o un centro se ve afectado, eso afecta directamente a la economía, pero entonces sabemos que el dinero se está poniendo por enfrente de lo que es el cuidado de la salud de todos, ¿no? Importantemente aquí hacer énfasis en los niños. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegan a cerrar todos los McDonald's? Claro está que eso afecta el trabajo de muchas personas y a su vez influye directamente en la economía de cada país, pero ¿será que en vez de tener un McDonald's puedan existir otras cadenas de alimentos que sean más nutricionales, que sean más saludables para todos? ¿Los padres influyen en la edad escolar de los niños? Claro que sí, porque los niños no pueden comprarse la comida solos, ¿sí? Un niño de 5 años no va a ser súper. Son los padres los que realmente influyen allí directamente. Si el padre decide dar un buen alimento, entonces su hijo va a poder alimentarse bien, pero si el padre decide comprar galletas, sodas, entonces eso es lo que va a tener el niño como opción, porque no le dieron la opción a él de decir que quería, ¿sí? No que el padre compra y el niño se come lo que el papá le compró. Tendencia a la obesidad. Hablemos un poco por acá. Si vemos esta gráfica podemos ver cómo está aumentando la obesidad no solamente en adultos, sino que ya está empezando a haber un gran auge en adolescentes y también en niños, ¿sí? Los niños con sobrepeso en los colegios cada vez son más frecuentes y es algo preocupante porque allí también entra entonces la parte de los colegios. ¿Qué es lo que se está vendiendo en los colegios? ¿Qué tipo de alimentos son los que los padres deben permitir que sus hijos consuman, ¿sí? Se necesita adoptar medidas para promover una mejor nutrición e invertir las tendencias de la obesidad, ¿sí? Dieta o estilo de vida. Cada vez que pensamos en dieta, pensamos en una restricción y eso automáticamente hace que el cerebro no quiera hacerlo o no dure por mucho tiempo, ¿sí? Hay que verlo como un estilo de vida, una alimentación a largo plazo que no solamente te va a ayudar a ti, sino que te va a nutrir, ¿sí? Tu salud, tu cuerpo, que va a ser importante para tu futuro. Por esa razón hay que pensar
desde que estamos niños, chiquitos, ¿sí? O cuando estamos grandes y podemos intervenir en la salud de algún familiar o algún amigo, poder ayudarlo a atravesar esto y que sea de manera más amigable, ¿sí? Veamos acá, si una de las medidas que quiere hacer el PNUD y la ONU que se propusieron desarrollar estos objetivos de desarrollo sostenible para eliminar el hambre cero, también tenemos esta tendencia, ¿no? Hambre cero y a la vez obesidad. Entonces hay como una distinción muy marcada entre ambos tipos de personas, ¿sí? Podemos ver aquí en un resumen cortito, 821 millones de personas sufren desnutrición, ¿sí? Esto fue un estudio que se realizó en el 2017. Actualmente, imagínense, con la pandemia y el montón de desempleo y un montón de personas que no tenían pues cómo conseguir alimento, esta cifra ha de haber duplicado a mi concepto, ¿sí? Y es algo muy preocupante porque si tenemos niños que mueren de desnutrición, que no les llega alimento, que no les llegan los recursos suficientes, ¿por qué tenemos por el otro lado estudiantes, personas adultas que están muriendo de obesidad? ¿Sí? Todo lo opuesto. Si nos damos cuenta, este mundo está al revés, porque si realmente los recursos se pudieran distribuir de manera equitativa y las personas pues que también sufren de obesidad pudieran ver que realmente pueden saciarse con lo necesario y no llegar a un límite de excederse y pasar también a un límite donde los puede llevar a padecer una enfermedad, ¿sí? O llevarlo hasta la muerte. Entonces, si tenemos personas con obesidad y desnutrición, ¿qué sería una de las cosas que pudiéramos hacer? Invertir ambas cosas. Y hay que invertir en salud, ¿sí? Hay que invertir en una manera de que las personas puedan tener alimento, pero el alimento necesario, ¿sí? 63% de las personas padecen hambre en Asia, casi 2/3 del total. Eso es una cifra bastante alta. 63% de las personas que padecen hambre. Imagínense, eso es más de la población de Asia y eso es muy triste porque pongámonos a pensar, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Recursos hay, pero a la vez cada día hay sobrepoblación. Hay más personas que alimentar, pero a la vez también aumenta la economía para ciertas personas. Los estratos sociales cada vez están más marcados y ya no existe ese punto de equilibrio, ¿sí? Ahora, o eres rico o eres pobre. Y la pandemia ha dejado eso más en evidencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? 22%, cerca de 151 millones de niños menores de 5 años, el 22% todavía están mal desarrollados en el 2017. Eso es injusto. Estos niños no piden nacer, ¿sí? Pero claro está que también hace falta educación sexual para poder evitar el nacimiento de tantos niños que al final vienen a sufrir, ¿sí? Vienen a pasar escasez y eso es muy triste porque ¿por qué un niño? Es derecho, ¿sí? Es derecho de cada niño poder tener la alimentación, poder tener los recursos. 1 de cada 8 adultos es obeso. Entonces ahí vemos estos cambios drásticos. Tenemos 821 millones de personas en el mundo que sufren de nutrición, pero 1 de cada 8 adultos es obeso, ¿sí? Eso es una cifra demasiado alta. 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva padece de anemia. Y aquí viene este punto importante, ¿por qué muchas mujeres en edad reproductiva tienen que sufrir de anemia? Cuando si están en la edad reproductiva deberían estar sanas y saludables. El detalle aquí es que no reciben los nutrientes necesarios para poder alimentarse, entonces llegan a producir una anemia, ¿sí? Donde no les llega mucha hemoglobina porque no tienen hierro, no tienen recursos, no tienen minerales que llegan a su cuerpo. Entonces, imagínense, estas mujeres que sufren, además de tener anemia, pueden llegar a tener periodos que sean muy extensos. Una mujer que le tenga el periodo y a la vez sufra anemia, pongámonos a ver, pobre sufrimiento. Ahora pensemos en las adolescentes, ¿sí? Que se están desarrollando cada vez más temprano, 8 o 9 años. Una niña de 8 años con desnutrición, con periodo y con anemia, ¿sí? Muy triste, la verdad. El 26% de los trabajadores están empleados en agricultura. Entonces, si tenemos solamente un 26% trabajando en agricultura, ese 23% trabaja el triple para poder llegar el recurso, el alimento a cada país. Y esto es algo en lo que hay que tomar acción, ¿sí?
¿Por qué tenemos personas con desnutrición, personas con obesidad, tenemos desempleo, ¿sí? La economía cada vez está más fluctuante. ¿Y cómo hacemos con todas estas cosas? Abordar formas de malnutrición. Aproximadamente 2.000 millones de personas viven en países afectados por la fragilidad, los conflictos y la violencia. La emancipación y el retraso del crecimiento se dan en contextos tanto de crisis como estabilidad. Está aumentando simultáneamente la sensibilización acerca de los factores comunes de la obesidad y la desnutrición. ¿Sí? Muchas enfermedades. No solo hay que abordar la pobreza, sino buscar la forma de mejorar el acceso a los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué hay una malnutrición? ¿Por qué las personas no pueden tener los alimentos? ¿Por qué los niños no tienen una merienda? ¿Por qué el gobierno no proporciona alimentos adecuados a cada estudiante? Digo, es un derecho, ¿sí? La alimentación es un derecho de cada ciudadano. Entonces, formas de poder abordar este tema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué medidas podemos adoptar? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar el acceso a los alimentos? Bajar los precios, ¿sí? Disminución versus subalimentación. Aquí quisiera hacer un énfasis en mi país para que todos tengamos una idea pues, de la desnutrición o subalimentación que se está viviendo actualmente en mi país. Podemos apreciar que desde 1990 a 1992 más o menos había un porcentaje de un 17%, ¿sí? Que ha ido aumentando, ¿sí? En el 2000, 2001 y luego vemos una baja, pero también vemos que aunque sí esté disminuyendo la desnutrición en Panamá, igual sigue siendo a miles de personas que esto está afectando. ¿Ha habido un logro pequeño? Sí. ¿Hay que alegrarse por esos logros pequeños? Sí. Pero no solo basta eso, ¿sí? Panamá está avanzando. Realmente ahora con la pandemia las cosas están muy difíciles, ¿sí? Y en vez de estar avanzando, yo considero que estamos echando para atrás. Si se pudiera hacer un estudio de la desnutrición y cuántas personas realmente estuvieron mal en la pandemia, nos podemos haber dado cuenta que muchas personas habrán muerto, ¿sí? O habrán nada más tenido una sola comida al día. Y eso de verdad que es muy preocupante. En esta gráfica podemos apreciar que definitivamente mi país ha ido invirtiendo más dinero, sí, a medida que han pasado los años, pero esa inversión realmente es tangible, ¿sí? Es observable. Uno puede ir y caminar y ver y decir, wow, Panamá está mejorando, Panamá está teniendo mejores recursos, Panamá está teniendo mejor acceso. La verdad es que no. Sabemos que no solamente es situación acá en Panamá, sino que en muchos países del mundo se vive la corrupción, ¿sí? Eso no es nada de qué asombrarse, donde los políticos de nuestros países prefieren llenarse los bolsillos de dinero a ayudar al pueblo, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente ha habido una inversión y claro, ellos tendrán todo un protocolo, todo un plan anual donde puedan decir que están haciendo actividades, que están invirtiendo, pero realmente eso se puede apreciar al 100%. La respuesta es no, ¿sí? Entonces, hablando de todos estos temas, tenemos desnutrición, tenemos que invertir con el hambre cero, ¿sí? Poder ser parte de esos objetivos de desarrollo sostenible que realizaron la ONU y el PNUD para trabajar en eso como país, nosotros acá en Panamá y todos los países, unirnos para que esos objetivos de desarrollo sostenible se puedan cumplir, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, que el gobierno tiene que hacer y el gobierno es responsable, y esto y lo otro, pero a veces nosotros también somos responsables de ciertas cosas, ¿sí? Y cuando podemos tomar acción en algo, en vez de tomar acción, ignoramos, ¿sí? Esa es la cruda realidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de toda esta charla? ¿Sí? Hemos visto que definitivamente existe la malnutrición, que no hay un control de buena salud, que cómo podemos abordar todo esto y cómo los hongos pueden entonces ser parte de esta solución. Vayamos a ver. ¿Por qué los hongos son una solución? ¿Sí? Los hongos, estas criaturitas chiquitas, grandes, pequeñas que podemos ver, a veces no podemos ver, son fábricas farmacéuticas y industrias alimenticias, ¿sí? Cada vez que yo veo estos seres me pongo a pensar, wow, de verdad es que son algo fuera de este mundo y que definitivamente pueden ser una alternativa, ¿sí? Una visión a futuro. El futuro es fungi, ¿sí? El futuro son los hongos. Y con esta charla espero poder abrirles un poquito los ojos y a todos esos países que están trabajando y me están viendo desde casa,
puedan entender definitivamente que los hongos juegan un papel importantísimo, ¿sí? A ver, hablemos un poquito aquí, educando de manera básica, ¿qué son los hongos? Claro está que ya muchos fungi lovers, fanáticos, se saben todas estas charlas de memoria, pero siempre es bueno poder educar a todos un poquito, ¿sí? Que se rompa esa barrera que por lo general existe, ¿no? Entre científicos y personas de la comunidad. Aquí estamos todos para aprender. Entonces, ¿qué son los hongos? ¿Son plantas, animales? No son plantas ni animales, ¿sí? Los hongos tienen su propio reino, el reino fungi, ¿sí? Un reino maravilloso. ¿Por qué los hongos no son plantas? No poseen clorofila, el pigmento que le da el color verde a las plantas, ¿sí? Los hongos no realizan fotosíntesis. Los hongos no pueden moverse, desplazarse como los hacen los animales, ¿sí? Se conoce alrededor que existen una población de 2.2 a 3.8 millones de hongos, pero actualmente solamente conocemos que el 5-8%, nada en comparación a lo grande que son los hongos. Entonces, usualmente podemos pensar en los hongos siempre como algo malo, ¿sí? El moho negro, verde que nos crece en las paredes, el que nos crece el moho verde del pan, ¿sí? Pensamos en la levadura. Pensamos en cuando nuestras frutas se están pudriendo, ¿sí? Y pensamos en los hongos comestibles. Pero más allá de todo eso, este reino es inmenso, grandísimo, y se necesitan muchas personas pues que quieran de verdad aprender de él. A ver, los hongos. Existen diferentes tipos de alimentación de los hongos. En este caso quiero enfocarme en los saprófitos. ¿Qué son saprófitos? Hongos que se alimentan de la materia orgánica muerta, ¿sí? Esto viene siendo como el alimento de los hongos. Y aquí es un tema muy importante porque usualmente vemos que los hongos crecen en la tierra, que crecen en los troncos, que crecen en las hojitas, en la hojarasca, en las ramitas, ¿sí? En la madera, pero ¿por qué crecen esos hongos allí? ¿Sí? Además, claro está que los hongos pues necesitan la humedad para poder hacer su crecimiento porque les gusta ese ambiente. Ese medio donde ellos están creciendo es su alimento, ¿sí? Entonces, podemos ver de que los hongos que nosotros vamos a estar hablando aquí es poder utilizarlos para cultivarlos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tipo de alimento podríamos darle a ese hongo para que crezca, se desarrolle, ¿sí? Sustratos para su crecimiento, por ejemplo, pulpa de café, acerrín, bagazo de caña de azúcar, cáscara de arroz, tusa de maíz, el mosto de la cerveza, ¿sí? Esto aquí, el mosto de la cerveza, sería ideal que las cervecerías nacionales e internacionales pudieran aprovechar este mosto de la cerveza para trabajar de la mano con empresas biotecnológicas que trabajan hongos comestibles y poder aprovechar ese desecho que al final queda el mosto de cerveza, que si se dan cuenta no sea al 100% si hayan empresas que lo reciclen o lo utilicen para otros medios, pero poder utilizarlo para el cultivo de hongos sería excelente, ¿sí? Camas de paja para caballos y madera, ¿sí? Hablemos un poquito pues de la historia de los hongos comestibles, ¿sí? Fuente de vida, amanita de los Césares, ¿sí? Esto viene, los hongos comestibles han sido recolectados y consumidos por miles de años, ¿sí? Pero ha sido ensayo y error, lastimosamente, ¿sí? Muchas personas han probado los hongos, algunos no han vivido para contarlo, pero ya se sabe entonces de que definitivamente hay algunos hongos pues que pueden ser un poquito tóxicos o un poco dañinos para nuestro intestino, poder producir problemas gastrointestinales, pero también se descubrió que son un manjar, ¿sí? Que son riquísimos. Veamos aquí, los hongos recolectados por griegos y romanos, pero apreciados por personas con alto rango, ¿sí? Usualmente estas personas de altos cargos mandaban a plebeyos o personas que tenían un cargo inferior a que recolectaran hongos y además de eso los hacían probarlos, ¿sí? Porque claro, estas personas de alto rango pensaban, estamos colectando esto, no sabemos si nos va a ser tóxico, así que vamos a mandar al plebeyo, ¿sí? O al sirviente a que se arriesgue, sea el primero que pruebe y así entonces ellos determinar si realmente no les va a causar mal o sí. Lastimosamente así fue toda esta historia de los hongos, ¿no? Se le nombró Amanita cesárea, ¿sí? Por Amanita de los Césares. Es algo bastante interesante esta historia porque los griegos y todo esto lograron como una cultura, ¿sí? Más o menos también con los hongos. China, ¿sí? Imagínense,
Hablemos de China. Si nosotros nos pusiéramos aquí a hablar del descubrimiento de China con los hongos, nos iríamos lejos, porque definitivamente que ese país ha descubierto tanto que hacer con los hongos, tantos componentes, tantas propiedades curativas, antioxidantes, ¿sí? Principalmente en la medicina ellos se han enfocado, y claro que también buena fuente de alimento, ¿sí? Los hongos comestibles, además de proporcionar un complemento sustancial a las dietas de las poblaciones pobres, son una fuente de ingreso, ¿sí? Aquí hago mucho énfasis porque no solamente quiero que vean la parte comestible y cómo podemos aprovechar los hongos, sino también que puede generar ingreso a las personas que hagan su cultivo. Hongos comestibles. La fungicultura es una práctica nueva que requiere una inversión inicial baja porque se utilizan desechos orgánicos. Aquí hago énfasis en lo que mencioné anteriormente de cómo podríamos utilizar el mosto de la cerveza, ¿sí? Muchas empresas también trabajan con madera, con acerrín, con paja, y a veces no saben que esos pequeños sustratos o desechos pues pueden convertirse en el medio principal para cultivar hongos. ¿Por qué digo que es una práctica nueva? Porque ahora es que ha tomado más auge en diferentes países. Por ejemplo, si les soy sincera, acá en Panamá nosotros estamos en pañales en este proceso de hongos comestibles, tristemente, porque todavía acá tenemos una cultura micofóbica, ¿sí? Muchas personas le tienen mucho terror a los hongos y solo piensan en las cosas malas, y bueno, no hay tantos especialistas, pero por eso, por ejemplo, queremos ser una revolución, algo nuevo que estemos tratando de innovar con este tipo de cosas que nuestro país también requiere, llegar a un punto a ser como China, Estados Unidos, México, Chile, ¿sí? Nuestros amigos chilenos definitivamente que han hecho un excelente trabajo, y actualmente se tienen muchas empresas o muchos bioemprendimientos. ¿Por qué le tenemos miedo a los hongos? ¿Sí? En general se exagera la amenaza representada, ¿sí? De hecho, si hiciéramos una estadística nos diéramos cuenta que en realidad no hay tantos casos de envenenamiento, ¿sí? Son poquitas las muertes que se ha llevado por el consumo de hongos tóxicos, y más es el porcentaje de cosas buenas que nos ofrecen estos increíbles seres maravillosos, ¿sí? Número de especies de hongos silvestres comestibles y medicinales. Podemos apreciar en este compilado de más de 200 referencias en 101 países que existen alrededor de 1009 especies comestibles, ¿sí? Que tengan valor comestible medicinal un 88. Solo alimento 820, alimento y medicina 249. Otros usos fuera de los anteriores 29, ¿sí? Sabemos que existen muchas especies que todavía no se han descubierto, y todo este estudio y enfoque en los hongos es poder incentivar a otras personas a que estudien el campo de los hongos, que se interesen y podamos tener una armonía con los hongos donde podamos lograr comprenderlos, aprovecharlos mejor, saber utilizarlos, ¿sí? Vamos acá. Usos y tradiciones, ¿sí? Etnomicología, estudio de la gente, el uso que le brinda a los hongos, ¿sí? Esto viene desde muchísimos años, como estos pueblos indígenas, aborígenes o originarios, por así llamarlos, han estado en contacto con los hongos, y ellos no han tenido, por así decirlo, una educación previa sobre estos seres. Ellos simplemente han ido con ensayo y error, también probando, y han visto que unos pueden ser buenos, otros pueden ser malos, ¿sí? Y es algo bastante interesante porque estas personas tienen mucho contacto con estos organismos y poder llegar a tener una comunicación, ¿sí? Comunidad, con pueblos originarios, con empresas biotecnológicas, poder llegar a hacer un acuerdo donde ambos o todos los involucrados puedan obtener un beneficio, ¿sí? ¿Por qué no se le enseñan? Se le da educación a estos pueblos originarios, a los aborígenes o a los indígenas sobre los hongos, ¿sí? Que ellos puedan utilizarlo, por ejemplo, como turismo, y no solo como turismo, sino también como un medio adicional extra que traiga dinero a sus casas, porque ellos están en contacto con la naturaleza y fácilmente pueden tener o crear, ¿sí? Microcultivos, ¿sí? Pueden ellos poder cultivar sus propios hongos. Hablemos acá un poco sobre la identificación, ¿sí? Nombre científico vulgar. Nosotros tenemos nombre y apellido, ¿sí? Asimismo, estos seres nosotros podemos conocerlos con nombre y apellido. Acá solamente a manera general para que podamos apreciar las diferentes partes pues que puede tener un hongo, vamos a verlo así como el sombrerito, uno de los más comunes, y cómo podemos también
lograr aprovecharlos. ¿Qué pasa y por qué aquí hago énfasis en que es importante saber el nombre científico o vulgar o común? Porque queremos aprovechar los hongos comestibles, pero también sabemos que existen otros que son muy parecidos o están dentro de una misma familia, ¿sí? Pero no sean el mismo, y evitar esas equivocaciones de intoxicaciones. Por esa razón es bueno aprender a identificar especies, ¿sí? No es bueno tampoco comparar especies de un país con otro, porque puede que allá en Europa, ¿sí?, exista un hongo que se vea súper bien, que ya se sabe que es comestible, y acá en los trópicos llegamos a ver uno muy parecido. Pero ¿qué pasa? Los trópicos se comportan muy diferente a esas partes más frías, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, y por eso es bueno que aprendamos a saber las diferencias, ¿sí? No existe un examen sencillo para poder determinar qué hongo es comestible o no. Ojalá fuera así. Ojalá tuviéramos una herramienta que dijera comestible, venenoso, silvestre, medicinal. Ojalá fuera tan sencillo, pero la naturaleza no es sencilla, chicos, ¿sí? Y por eso hay que poder dedicarle bastante estudio a esto. ¿Cómo podemos determinar la especie o cómo podemos saber con exactitud a qué hongo nos estamos refiriendo? Bueno, con simples técnicas como estas que estoy mencionando acá: observación de esporas, observación microscópica, que es una de las más clásicas, utilizar claves taxonómicas, ¿sí?, pruebas químicas que puedan determinar, con este compuesto hemos determinado que tal especie tiene esto que pueda causar daño o tenga este valor nutricional que es buenísimo. Pruebas moleculares y genéticas también. A ver, hablemos un poquito acá. Hongos sobre otras fuentes de alimentos. ¿Por qué utilizar los hongos y no decir, oye, pero puedes utilizar tomate, puedes utilizar otro tipo de vegetales? Simple. ¿Por qué? Porque los hongos requieren poca agua, pocos insumos, proceso no tan complicado y un nivel de inversión variable, ¿sí? Sin embargo, los tomates 1.5 litros de agua diario. Los brócolis, por ejemplo, necesitan un clima frío, mucho espacio. Los peces, por ejemplo, la acuicultura necesita mucho espacio, mucho insumo. Entonces, allí nos damos cuenta que los hongos pueden tener ese valor agregado. Hongos versus otros alimentos. Aquí podemos apreciar esta tabla donde podemos ver que, por ejemplo, el Pleurotus, sí, uno de los hongos más conocidos, el hongo ostra, pues nos posee esta cantidad de energía, un 32 a un 43% en proteína, ¿sí?, y muy bajo nivel de grasa. Sin embargo, veamos acá la pechuga de pollo, 28% de proteína. Entonces, el hongo puede tener casi el doble de proteína que el pollo, que la carne, ¿sí?, o que incluso ciertos tipos de legumbres. Este es un análisis comparativo del contenido de energía, proteína y grasa en alimentos de consumo masivo y cuerpo fructífero de hongos del género Pleurotus. Esto fue un estudio que se realizó en una universidad acá en mi país que se llama UNACHI, bajo la observación y estudio de la doctora Araceli Vega y Heriberto Franco. Hongos versus vegetales. Acá veamos lo mismo, la composición del agua, por ejemplo, de las gírgolas o el hongo ostra, ¿sí? Sabemos que los hongos poseen mucho porcentaje de agua, pero poseen bajo porcentaje de carbohidratos, un alto contenido en fibra, muchos minerales y un alto grado de proteína en comparación a ciertos tipos de vegetales. Entonces, los hongos no solamente una alternativa para las dietas o el estilo de vida de personas que tengan una dieta carnívora, omnívora, sino que también podemos ver que las personas que llevan un estilo de vida vegano, vegetariano, pueden consumir hongos y obtener proteína, carbohidratos, minerales, vitaminas, todo lo necesario para poder cumplir con sus requisitos nutricionales necesarios, ¿sí? Acá podemos apreciar que el Pleurotus ostreatus, ¿sí?, la carne vegetal, el gírgola, el hongo ostra, como se le conoce, ¿sí?, puede llegar a tener un 60% de carbohidratos, 25% de proteína, 2 a 4% de grasa, 14% de fibra, ¿sí? Es buenísimo, ¿sí? Y como podemos apreciar en esta tablita, el montón de minerales, vitaminas que nos pueden ofrecer este hongo en particular son maravillosas y excepcionales. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto de este hongo? Porque este hongo puede ser quizás la mejor opción de iniciar un cultivo de hongos, porque son más fáciles de cultivar,
son menos costosos de producir debido a la alta adaptabilidad, agresividad y productividad, y porque tienen una habilidad de crecer en diferentes residuos, ¿sí? Contienen aminoácidos esenciales, ¿sí? Que por lo general están ausentes en la mayoría de diferentes cereales. Entonces, para todos esos fanáticos del veganismo, el vegetariano, ¿sí? Para todos estos tipos de dietas dairy free, plant free y todo este tipo de cosas, es necesario introducir estos alimentos como los hongos, que definitivamente número uno, ¿sí? Veamos acá leer un poquito estos artículos científicos, ¿sí? Valor y nutricional medicinal de extractos de Pleurotus. Beneficios de la comercialización del hongo comestible del Pleurotus. Estudio nutricional bioquímico del Pleurotus, ¿sí? Pleurotus obstratus, una opción en el menú. Calidad alimenticia. Entonces podemos ver que en muchos países se está trabajando con este hongo debido a su alta adaptabilidad y que definitivamente es buenísimo, ¿sí? Veamos el cultivo en otros países y su éxito de domesticación. En países europeos, este cultivo ha llegado a constituir empresas enormes, ¿sí? Cuando digo enormes, es que la calidad, la cantidad de producción es masiva y pueden llegar a distribuir a diferentes países. Cultivo en casa. Si el gobierno no te resuelve, ¿te quedas con los brazos cruzados? Pues claro que no. Aquí es donde quiero hacer énfasis. Si existe desnutrición, si existe una malnutrición, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos abordar este tema? Con los hongos, ¿sí? Podemos hacer un sistema de cultivo industrial de hongos en el mundo. Existen estos tres, por lo general, que son los más estudiados. El sistema americano, que es un sustrato en cama de madera, sistema Holland, un sustrato apilado, y el sistema francés, que es sustrato en bolsas, ¿sí? ¿Cuál modelo se ajusta mejor a los recursos de las personas? Desde mi perspectiva es el sistema francés, porque tiene una productividad de cultivo alta, una eficiencia de rendimiento alta, tiempo requerido de fructificación un poco más corta, ¿sí? Inversión adaptable y también nos puede ofrecer un alto rendimiento. Veamos acá un poquito de cómo funciona este sistema de cultivo francés, ¿sí? Nosotros llegamos a tener, por ejemplo, 2 kilogramos de hongos por bolsa para poder producirlos. Veamos ya como resultado final, ¿sí? Un tiempo de cosecha de 1 a 3 meses y no podemos olvidar, importante, nuestro sustrato, ¿sí? Que es el alimento de los hongos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros tenemos que extraer un poco de este hongo y poder colocarlo en el sustrato que vamos a hacer, pero este sustrato es preferible que esté previamente esterilizado para poder evitar las contaminaciones, que aquí es muy importante. Los hongos pueden ser muy susceptibles a contaminaciones por bacterias e incluso por otros hongos, pero de carácter levaduriforme, ¿sí? Entonces, en nosotros esterilizar esto, vamos a darle un chance más a este cultivo de que pueda definitivamente otorgarnos buena cosecha. Así que logramos pasar por un periodo de pasteurización de alrededor de 10 minutos, 70-80 grados Celsius, empacamos en bolsas y sembramos el micelio del hongo, ¿sí? Y al cabo de 1 o 3 meses podemos ir observando cómo este hongo va creciendo y vamos agarrando diferentes cosechas, ¿sí? Es importante a este paso de que cuando el hongo ya está cosechado, evitar que toda la parte del sombrero se eche hacia arriba, que ya es cuando entonces ya soltó las esporas, y eso también puede llegar incluso a causar un poco de alergias a ciertas personas. Por eso hay que tener como cierto punto donde se sabe que ya el hongo está listo, está perfecto para consumo, y así evitar también otros casos de quizás un poco de alergia para las personas que son un poco más susceptibles a las esporas de los hongos. Pero en general esto es un proceso relativamente sencillo y que si se le puede dar educación a personas, que si se les puede brindar, por ejemplo, un tipo de pasteurización un poco más sencilla, que no requiera quizás olla o agua, sino que requiera quizás un remojado o una exposición al sol, o quizás alguna sustancia biotecnológica que se pueda hacer para esterilizar el sustrato, sería algo excelente, sería algo magnífico, ¿sí? Y poder brindarles toda esta información a las personas para que realicen esto, ¿sí? Entonces, alimento más medicina más biorreciclaje, ¿sí? Número 1, los hongos. Aproximadamente el 70% de los desechos agrícolas no están siendo utilizados en su totalidad. Aquí es donde venía diciendo la parte de utilizar el mosto de la cerveza, por ejemplo. Y no solo el mosto de la cerveza, sino que existen un montón de sustratos de diferentes tipos de empresas biotecnológicas y que se puedan aprovechar esto, ¿sí?
Podemos lograr un producto alimenticio, un producto que tenga medicina y a la vez ser parte del biorreciclaje, ¿sí? Aprovechar esos sustratos que ya tuvieron un cierto tiempo de vida, ya fueron utilizados, pero que todavía se les puede seguir sacando un poquito de jugo, ¿sí? Veamos este ejemplo que conseguí viendo las noticias. Crean galletas con hongos para combatir la desnutrición en Perú, ¿sí? Buscan hacer galletas con harina de hongos que busca reducir desnutrición crónica en Lambayeque, ¿sí? Entonces nos podemos poner a pensar cómo este tipo de estudiantes o diferentes personas en otros países están logrando ciertas medidas para abordar esto. Si hay personas que sufren de nutrición y los hongos son altos en calidad proteica, ¿por qué el gobierno no invierte en una empresa biotecnológica donde puedan crear productos a base de hongos que puedan brindar a precios accesibles o incluso regalar a personas con bajos recursos? ¿O por qué no se le capacita a las personas para que puedan hacer sus propios cultivos? ¿Sí? Los hongos, como podemos ver, no solamente nos pueden dar alimentos, sino también podemos obtener bebidas saludables, por ejemplo, la kombucha. ¿Sí? Sabemos que muchas personas también sufren de enfermedades crónicas, estos niños que pasan de nutrición, y ellos pueden llegar a tener un periodo de fermentación si se les enseña en sus hogares, y esto puede ser un alimento nutritivo también para ellos para poder alimentarse, ¿sí? Sabemos que lograr la fermentación y que pueda lograr tener un pH bajo disminuye la posibilidad de contaminaciones. Entonces podemos ofrecerles también bebidas saludables a estas personas de bajos recursos, podemos ofrecerles alimento y también que lo vean como una manera de recursos para conseguir dinero. Entonces, alternativas post-COVID-19. Nos hemos dado cuenta que la pandemia ha traído muchas enfermedades, muchas pérdidas, mucho desempleo, más desnutrición, más obesidad, ¿sí? ¿Cómo podemos abordar todo esto? Inversión en productos naturales a base de hongos, ¿sí? Poder hacer más estudios de hongos y todos los componentes químicos, todas estas moléculas que puedan tener y que puedan incluso lograr hacer medicinas a base de estos hongos, ¿sí? Cultivos caseros de hongos, poder apreciar más la naturaleza que nos brinda nuestra madre tierra y saber que los hongos son un recurso invaluable, ¿sí? Algo que definitivamente está aquí para ayudarnos si sabemos cómo utilizarlo. La pobreza y desnutrición es real y ahí nos damos cuenta que no existe como tal una solución salvadora, pero sí debemos tener una alternativa. ¿Cuántas más personas tienen que morir? Todos tienen derecho a la alimentación, todos tienen derecho a la salud, a la educación. El gobierno no te va a mantener, el gobierno no te va a dar todo. Nosotros podemos lograr adoptar medidas, ¿sí? Trabajar con grupos socialistas, trabajar de la mano de los emprendedores, trabajar de la mano de biotecnólogos, trabajar de la mano de agricultores, de indígenas, de todos estos pueblos originarios, poder lograr una cooperativa y educar a las personas, ¿sí? Recuerden que el gobierno nos quiere ignorantes, porque si sabemos mucho, eso no le es favorable a ellos. Entonces, poder invertir en la educación es lo primero que hay que hacer, y educar con hongos, aprender a enseñarles qué son los hongos, cómo pueden utilizarlos, aprovecharlos, obtener todos sus beneficios va a ser clave para esto. Así que, ¿por qué no le damos una oportunidad a los hongos? ¿Sí? ¿Qué podemos perder? La pobreza aún no termina, todos merecemos un mejor estilo de vida. Los hongos son recursos que nos regalan la naturaleza, ¿sí? Nutriente, medicina, biorreciclaje, ¿sí? Recordemos que ellos son parte de todo nuestro ser. Entonces tenemos un problema versus una solución. Hay que tener un plan de acción, evaluación, capacitaciones, convenios con diferentes empresas biotecnológicas, trabajar de la mano de las personas que necesitan esto. Y por último, bueno, de verdad que decir que el futuro está en los hongos, ¿sí? Todos aquellos países que están ahorita trabajando con hongos comestibles y todo lo demás, piensen en una alternativa de crear productos a bajo costo, que puedan hablar con alguna institución que les pueda dar financiamientos, que estos hongos puedan llegar, este nutriente puede llegar a personas de bajos recursos, ¿sí? Hagan capacitaciones a personas, busquen la manera de que se haga un acuerdo, pero tenemos los hongos, ¿sí? Tenemos los recursos, los que podemos, tratemos de ayudar a otros y hacer que este mundo sea cada vez mejor. El futuro es fungi, el futuro está en los hongos, la diversidad, la riqueza es magnífica, y ahorita que estamos vivos, ahorita que tenemos la oportunidad, es que hay que hacerlo, ¿sí? Tenemos que aprovechar al máximo esto. Acá, bueno, un poco de las referencias que utilicé.
Y más que nada darle las gracias a todos, especialmente al FungiFest, por haber aceptado esta charla. Espero que la hayan disfrutado. Cualquier consulta, cualquier pregunta pueden hacerla en los comentarios. Saludos, Fungi amigos, un fuerte abrazo.